Uno de mis mejores vecinos y también de mis mejores amigos me permitió la oportunidad de contarles una historia, la cual tiene muchos datos perturbadores. Menciono que me dio la oportunidad, ya que se ve involucrado su negocio, el cual es una tienda musical donde puedes comprar instrumentos, entre otras cosas. Mi amigo tenía la suerte de contar con 2 empleados que atendieran el establecimiento por completo y además con una actitud estupenda. Me refiero a que estos jóvenes transmitían una vibra maravillosa por el lugar, haciendo que este pequeño negocio, con relación a la música, se convirtiera en uno de los mejores locales dentro del mercado de la colonia, la cual no te diré su nombre, pero sí puedes compartir que esto pasó en la Ciudad de México. Volviendo al tema con la tienda, la forma de trabajar de estos chicos también generaba que fuera visitada por muchas personas de los alrededores, atrayendo buenos ingresos y resultados positivos para poder mantenerse a flote. Digamos que este es un dato extra que mi amigo decidió compartir. Por estas y muchas razones más, nadie se esperaba que las cosas dieran un giro de 360 grados, mostrando la verdadera cara de estas personas, así como también atrayendo la desgracia de una forma tan interesante, de la cual no podemos darle una explicación hasta hoy en día. Para empezar, mi amigo encontró a estos muchachos teniendo una sesión con una tabla de Ouija en el local, debido a que se regresó a la tienda por algo que había olvidado. Dice que se llenó de mucho coraje. No podía creer que estos hombres que le parecían ser individuos demasiado buenos, sostuvieran prácticas así. Después de todo, él no acostumbraba a tener creencias de este tipo, ya sea en objetos con relaciones místicas o ante ciertas deidades. Pero tampoco se le hacía correcto que estos caballeros tomaran acciones en este tipo o de este tipo en su negocio, sin antes haberlo consultado, dando como resultado un fuerte regaño en donde les ordenó que se deshicieran de esa cosa para siempre y que jamás hicieran algo así de nuevo en el negocio. Ahí sus trabajadores se disculparon con él, le reiteraron que solo les dio curiosidad. Ninguno de ellos tenía tratos malos o practicaba esto desde siempre. Querían al menos dar una pequeña justificación sobre los hechos. Esto es lo que recuerda mi amigo, ya que ambos se veían con una cara de culpa. Me imagino que es porque ninguno de ellos quería perder su empleo, puesto que mi amigo me llegó a platicar que sí les pagaba muy bien. Así que después de hablar fuerte con ellos y de la disculpa que ofrecieron, todos se retiraron de la tienda para descansar y comenzar al día siguiente. Pero como te hablé anteriormente de una desgracia, aquí fue donde se suscitó, puesto que ninguno de los 2 chicos se presentó a la mañana siguiente en la tienda. Tras estar haciéndoles varias llamadas, mi amigo pudo obtener por fin una respuesta, la cual terminó por helarle la sangre por completo. Uno de los jóvenes le comentó que no podía ir a trabajar, debido a que su compañero había tenido un accidente dentro de una tienda de autoservicio, en la cual terminó por perder la vida, tras ser víctima de un robo al domicilio, en donde el asaltante ejecutó diversos disparos para todo el lugar. Le explicó con detalle que la familia de su compañero fue quien le avisó, solo que por la tristeza y el golpe tan duro e inesperado, se le había olvidado comunicarse con él. Mi vecino se ofreció a apoyar a la familia, otorgando algunos recursos para el funeral. Inclusive también terminé por acompañarlo al velorio. Como te digo, ambos somos buenos amigos y me sentía fatal tras saber que su empleada había tenido este terrible accidente. Sin importar lo que los chicos hicieran en su negocio, esto es algo que no se le desea a nadie y se siente demasiado vacío cuando se trata de personas jóvenes. Las cosas continuaron con su ritmo. Mi amigo puso un nuevo letrero donde buscaba otro trabajador para el puesto, y el otro chico que estaba con él le informó días más tarde que tampoco trabajaría más en el lugar, ya que había algo que lo atormentaba desde el accidente de su compañero, mencionando que cuando ellos llegaron a jugar con la tabla de Ouija, en una ocasión, esta cosa les dio muchas respuestas escalofriantes,
debido a que ellos comenzaron a hacer preguntas de ciertos detalles con respecto al futuro, los cuales terminaron por asustarlos demasiado. Pero este muchacho tenía mucho miedo, ya que en realidad sí se habían llegado a cumplir algunas cosas, entre ellas el más perturbador de todos, en donde su compañero terminó perdiendo su vida, puesto que la tabla había predicho que eso pasaría el próximo 1 de noviembre, llevándolo a reflexionar sobre qué es lo que habían hecho y diciéndole a mi amigo que se encontraba demasiado temeroso como para seguir laborando ahí. Mi vecino lo entendió perfectamente. También él no quería saber más de esta desagradable situación, por lo que al conocer este hecho, cerró su tienda por varios días, en los que me pidió ayuda para poder hacer algunas cosas que sentía que podrían ser positivas para el lugar. Tales fueron el llevar a un padre a bendecir todo el negocio. Literalmente el cura realizó rezos por cada pasillo, tanto desde afuera como adentro del local, acompañado de aventar agua bendita por todos los rincones existentes, con la finalidad de alejar cualquier mal espíritu o energía negativa. Después de eso, también trajimos como a una especie de chamán, a un hombre que se dedica a hacer limpias a las personas para quitarles las malas vibras, donde también este hombre hizo cosas similares a las que ya había hecho el padre. Mi amigo pensaba que así podría hacer que el lugar se despejara un poco. No sabía si el accidente de su empleado se trataba solo de mala suerte o de algo más, tal y como el otro chico sentía que había pasado al jugar con esa cosa. Por mi parte, no era muy creyente, pero en la cara de mi amigo y vecino se podía contemplar muchas dudas, las cuales sentía que así podía resolver, llevándome a darle una pequeña mano para que no se sintiera tan mal en aquellos momentos, tras haber tenido esa tragedia y esos malos ratos por lo sucedido. A partir de aquí, las cosas continuaron su camino de forma normal. Consiguió nuevos trabajadores y las cosas marcharon de buena manera. La única diferencia fue que mi amigo instaló cámaras de seguridad, tanto por dentro como fuera de su negocio, para evitar otro acontecimiento similar, donde por suerte no ha tenido nada malo con estos nuevos chicos, y su negocio continúa siendo uno de los mejores dentro del mercado de la colonia. Pero una parte de nosotros dos quiere creer que lo que les llegó a pasar a estos dos jóvenes no solo es una simple coincidencia del destino. Es muy extraño el cómo se presentaron las cosas tan de repente, por así decirlo, debido a que todo estaba en orden e inclusive la energía del lugar era muy positiva. Pero tal vez estos personajes hicieron cosas indebidas con la tabla de Ouija, llevándolos a perder de una manera tan terrible para ambos. Pero solo es una teoría la que tenemos. No es como que tengamos forma de comprobarlo, pero sí me parece algo extraño, a pesar de que ya tiene cerca de 15 años que pasó todo. Espero que tengas la oportunidad de leer mi relato. Te mando saludos y espero que puedas darle un breve espacio dentro de tu canal. Muchas gracias. Es una historia que deja mucho en qué pensar, sobre todo al ponernos en los zapatos de nuestros protagonistas. ¿Usted qué piensa de todo esto? No duden en darnos su opinión a través de la caja de comentarios. Por el momento, pasemos con la siguiente historia. En mi familia, siempre tenemos la costumbre de poner la ofrenda para Día de Muertos. Es una costumbre que siempre hacemos todos juntos. Desde que era pequeña, mis padres nos habían inculcado este hábito, debido a que les gusta sentir cerca a nuestros familiares que ya no están con nosotros. No es que tengamos muchas pérdidas, pero sí nos ha tocado sufrir de alguna manera, por lo que tratamos de hacer un altar de la mejor forma posible. Desde poner la comida que más les gustaba en vida, hasta ciertos objetos que no siempre son de lo más sano para el cuerpo, por llamarle así.
Después de todo, no siempre lo que nos gusta consumir tiene una relación saludable con respecto a los hábitos que tenemos en mente. Recuerdo que esa tarde, mi madre había salido a comprar unas cosas que nos hacían falta y mi hermano estaba jugando en su cuarto o viendo la televisión, mientras que papá y yo tratábamos de dar los últimos toques a nuestra ofrenda para poder continuar con los adornos restantes en otras partes de la casa. Pero de la nada, escuchamos un grito desgarrador, el cual provenía del interior de la casa, notando que mi hermanito venía corriendo a toda velocidad. Era evidente que algo lo había asustado demasiado, pero él se encontraba llorando y sollozando profundamente, por lo que no podía explicar lo que estaba pasando. Papá intentó pedirle que respirara profundamente. De esa manera se lograría calmar, para contarnos de mejor forma lo que lo tenía tan asustado. Nos dijo que había alguien parado en la ventana del baño. No sabía de quién se trataba, pero estaba seguro de que jamás lo había visto anteriormente. Argumentó que tenía una cara muy deforme, debido a que su nariz estaba muy chueca. Su boca tenía una torcedura que llegaba de oreja a oreja, y sus ojos tenían una pequeña abertura entre los párpados, pero estos se encontraban colocados en el lugar donde debemos de tener las cejas. Dice que mientras él hacía sus necesidades, escuchó como algo se quejó desde la altura de la ventana, para posteriormente girar su cabeza y encontrarse con el rostro de aquel hombre, haciendo que mi hermano saliera disparado del baño, sin pensar en otra cosa más que salir lo más rápido posible. Mi padre salió de inmediato a registrar toda la casa. Quería asegurarse de que no hubiera alguien espiando o que intentara hacernos algo malo, pero eso era imposible. Para poder asomarte por esa ventana, tendrías que tener una escalera de por lo menos 4 metros de altura. Aparte, debería estar acomodada en nuestro patio trasero. Era irracional que alguien estuviera en esa posición sin que nosotros lo hubiéramos visto pasar por la casa. Por mi parte, logré calmar a mi hermano tras ponerle una película en la cocina. Le tuve que repetir varias veces que a lo mejor había visto mal y que solo lo había imaginado. Digamos que su descripción era bastante extraña, pero no encontraba una forma lógica de darle sentido, y creo que me hacía sentir mejor darle esa explicación. Mi padre regresó conmigo para decirme que no encontró nada, agregando que revisó bien todos los lugares donde podía esconderse alguien, pero simplemente no había rastro del hombre que mi hermano juraba haber visto, por lo que sin darle más vueltas al asunto, continuamos poniendo nuestra ofrenda. Pero algo cambió en su semblante de mi papá. Tenía un gesto de estar pensando en las palabras de mi hermanito, como si no estuviera convencido del todo, o tal vez tratando de darle una explicación o solo buscando un sentido al cómo se pudieron presentar los hechos. Así que sin más, le pregunté qué le molestaba, pero lo que me contestó es algo que no conocía sobre el pasado de mi abuelito, el cual me parece bastante aterrador por el simple hecho de ser algo real. Papá me cuenta que mi abuelo tuvo un terrible accidente en la carretera, lo que generó que perdiera la vida de una manera tan terrible y repentina al mismo tiempo. Por desgracia, el abuelo terminó muy dañado de su cabeza, tras tener muchas heridas fuertes al momento de recibir el impacto, las cuales dejaron su rostro casi irreconocible, por lo que al momento de identificarlo, mi papá tuvo que ir personalmente para comprobar que se trataba de su padre. Recuerda que esa ha sido la experiencia más horrible de su vida, puesto que no es fácil encontrar a tu propio padre en este estado, y más tras ver cómo había terminado. Pero lo más extraño de todo eso no era lo que le pasó al abuelo en la carretera, sino que las características que mi hermano nos dio sobre la cara que vio en la ventana, por alguna razón,
le recordó a mi padre lo que vivió con mi abuelito, dándome un escalofrío que recorrió por completo mi cuerpo, dejándome pensativa en cómo sería aquella cara. Pero como si fuera poco, papá me comentó que a lo mejor mi abuelo había venido de visita a vernos. No es que se trate de una explicación, pero sí es muy extraño que justamente en estas fechas de noviembre se presentara un suceso tan poco natural en mi casa, cuando jamás habíamos sido testigos de algo similar en el pasado o en algún otro momento de nuestras vidas, por lo menos hasta este momento que poníamos la ofrenda. No sé si tenga relación a esos días, pero es algo que a veces nos causa mucha curiosidad cuando llega a salir el tema con la familia, puesto que muchos familiares sí piensan en que se trató de una breve visita de mi abuelito. Es algo que pone a reflexionar sobre de qué se habrá tratado. Tal vez el niño vio mal, o en realidad se trataba de alguna aparición. ¿Tú qué piensas de esta experiencia? No duden en darnos opinión a través de la caja de comentarios. Por el momento, pasemos con la última historia. Es bien sabido que las fechas de Día de Muertos son muy celebradas por gran cantidad de los mexicanos, sin importar el estado que sea. Mucha gente acostumbra a poner la foto de sus seres queridos en un altar para poder recordarlos de la mejor manera posible. Al menos en mi familia, tenemos esta costumbre en todos nuestros hogares. Nos hace sentir más cerca de las personas que ya no pueden acompañarnos en vida. Pero en una ocasión, nos tocó vivir algo curioso y extraño, al mismo tiempo, debido a que se presentó un fenómeno en muchas casas de mi familia por aquellos días. Hablamos del año 2010. Empezando esta nueva década, nos tocó enfrentarnos a una serie de hechos que cambiarían a la familia para siempre, recibiendo la triste noticia de que mi tía Eustaquia había perdido la vida tras ser víctima de un fallo renal. Esto no fue una sorpresa en lo absoluto. Ella era de las mujeres que no se cuidaba en nada, llevándola a tener que pasar por una serie de eventos desafortunados antes de tomar su camino hacia el otro mundo. A pesar de que fue un momento bastante abrumador, era una pérdida que ya se esperaba, por todos los malos hábitos que sostuvo durante toda su vida. No sé cómo fueron los últimos instantes de ella, puesto que en ese tiempo tenía 15 años y no es como que me fueran a dar informes sobre toda la situación. Solo tenía el conocimiento de que se encontraba muy grave de salud y que probablemente su estado empeoraría de alguna manera posible. Por mi edad, no podía ir a visitarla al hospital, así que todo el lapso que se mantuvo internada, lograba tener noticias de ella por mis demás familiares, los cuales comentaban cada vez más que se veía muy mal y que sería prudente que nos fuéramos preparando para el peor de los escenarios. De alguna forma, gran parte de la familia era consciente ante la situación, así que fuimos checando posibles funerarias que nos parecieran adecuadas, llegando el triste momento de recibir la noticia que nos cambió para siempre, en donde mi tía perdía la batalla mediante sus fatales padecimientos, haciéndonos pasar por muchos días de pena, acompañados de un vacío que no se puede describir al tener la pérdida de un ser amado. Ella podrá haber sido irresponsable con su cuerpo, pero no le quitaba méritos al ser una mujer muy buena con todo el mundo, tras ayudar siempre que podía. No importando que fueran miembros de la familia, conocidos o algunos extraños que se llegaron a cruzar por su camino, ella siempre extendía su mano en apoyo. Para salir de una mala situación,
en donde cualquier problema que acomplejara a esa persona, con tal que puedo decirte que en el grado de su velorio estuvo lleno de muchísima gente, la cual quiero pensar que estuvo ahí para despedirla de buena manera, mostrando su respeto ante una persona extraordinaria en sus días de gloria. Después de llevar a cabo nuestras costumbres, ante estos momentos, todos tuvimos que continuar nuestras vidas de alguna manera, asistiendo a sus trabajos o escuelas correspondientes. No es como que pudiéramos poner pausa a todo para sobrellevar mejor nuestro duelo, pero teníamos algo muy claro, dentro de nuestros pensamientos, en donde muchos habíamos conversado, que debíamos de dedicarle más ímpetu a la ofrenda de este año, para de alguna forma hacer que mi tía no se sintiera tan sola o alejada de nosotros, puesto que ella perdió la vida tan solo 15 días antes de estas fechas. Así que sin tener que hablarlo mucho, varios familiares compartieron buenas ideas para que cada quien le hiciera un altar con algo especial para mi tía, colocando desde sus platillos favoritos, sus vicios que más quiso en vida, y hasta una prima, recuerdo que pondría la música que más le gustaba en una radio que tenía. Para hacer algo que teníamos ya encima, nos logramos organizar muy bien, para hacerle saber a mi tía que ella siempre estaría con nosotros, sin importar dónde estuviese. Pero ahí fue donde ocurrieron cosas que no tenemos forma de darle una explicación, puesto que al reunirnos todos, a la semana siguiente de la semana de Día de Muertos, poco a poco, la familia fue dando testimonios de cómo pasaron cosas extrañas en sus respectivas casas, hablando desde objetos que se les llegaron a perder en sus ofrendas. Otros hablaron de cómo la comida se desapareció de la mesa. En mi casa nos tocó ver cómo varios cigarrillos no se encontraban en la cajetilla y de cómo habían movido muchas cosas más del altar. Fue increíble la cantidad de historias que todos teníamos por contar. A pesar de ser cosas extrañas o que carecían de un sentido, nadie se veía asustado. Era como si supiéramos que nuestros familiares vinieron a vernos. Pero había algo que tenía una constancia sorprendente, porque cabe mencionar que todos los artículos que se perdieron, se movieron o que simplemente tenían alguna anomalía, trataban de los que mi tía llegó a apreciar más en vida, dejándonos con muchas preguntas, dudas, conflictos de opinión, entre muchas cosas más, que como te dije anteriormente, no podemos explicar de una manera lógica o certera. Solo tenemos esos recuerdos extraños en nuestras memorias, afirmando que nosotros queremos pensar que mi tía se vino a despedir, como si algo le hubiera permitido visitarnos por última vez, marcando un bello recuerdo ante los malos días que habíamos atravesado, pero dejándonos tranquilos al saber que pudo degustar de todo lo que le preparamos.